ejercicio lo que nos va, bueno, en el siguiente ejercicio lo que nos pide es hallar cuánto es el tiempo en el que se va a demorar el clavadista, que va a hacer este círculo representando al clavadista, cuánto tiempo se va a demorar en llegar a la piscina o el mar. Entonces vemos que acá va a ser 23, que va a tener una altura de 23 metros. El clavadista va a tener una velocidad inicial de 0. Acá va a haber un espectador. También nos va a pedir cuánto es lo que se demora en escuchar el espectador el sonido del impacto que va a tener el clavadista con el agua. También nos va a pedir el tiempo total en que sucede todo esto. Entonces podemos observar y podemos ver en esa simulación que al momento de que el clavadista va a caer, va a sonar un impacto. Acá obvio que no va a haber rebote, por lo debido a que va a ser agua, solamente de frente se va a sumergir. Vamos a poder apreciar de que el clavadista al momento de golpe con el agua va a producir un ruido, un sonido, el cual nos pide hallar en qué tiempo ese sonido va a ser escuchado por el espectador. Okay, una vez visto la simulación, vamos a pasar con lo que es el desarrollo del problema. En el desarrollo del problema vamos a ver detalladamente qué es lo que se debe de hacer para poder hallar todo lo que nos piden. El siguiente dibujo es la forma más en la que se puede representar el problema. Vamos a ver que acá está el clavadista, acá está el espectador. Se va a lanzar con una velocidad inicial de 0, con una gravedad de 9,8, lo cual sería su aceleración, con un tiempo de 2,16, que es lo que vamos a tener que hallar. Y la altura va a ser de 23 metros. Entonces pasamos a lo que es la resolución del problema. En el problema, lo que nos pide, en el enunciado nos dice que en Mostar, en Bosnia, la prueba máxima del vector de un joven era saltar de un puente de 400 años de antigüedad hacia el río de Neretva, de 23 metros abajo del puente. ¿Cuánto dura el salto? ¿Con qué rapidez el joven impacta al agua? Después nos pide si la rapidez del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo, ¿cuánto tiempo después de saltar el clavadista un espectador sobre el puente escuchará el golpe en el agua? Observemos y vamos a la primera parte, lo que nos dice. ¿Cuánto duraba el salto? O sea, ¿cuánto dura el tiempo en el que el clavadista impacta con el agua? Vemos que la altura va a ser 23 metros. Vemos que su velocidad inicial va a ser 0. Que la aceleración, que vamos a tomarlo como gravedad, va a ser de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces usamos la fórmula donde es velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. En esta parte podemos usar y podemos decir que la altura va a ser 23, la velocidad inicial como es 0 se elimina, gravedad 9,8, tiempo al cuadrado sobre 2. Solamente despejamos lo que es el tiempo, nos va a quedar 46 sobre igual a 9,8 por tiempo al cuadrado, y 9,8 pasa dividiendo 46 y a todo esto se le saca raíz y nos va a quedar 2,16 segundos. Ese va a ser el tiempo que se va a demorar el clavadista en llegar al agua. Vamos a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos dice, ¿con qué rapidez el joven va a caer o va a impactar con el agua? En pocas palabras nos pide hallar la velocidad final. Vemos que tenemos la velocidad inicial, que al principio, igual para calcular la altura, era 0, con una aceleración que ya les dije que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo, vamos a usar el tiempo que hemos hallado en lo que se va a demorar en caer el clavadista, que va a ser de 2,16 segundos. Aplicamos la fórmula que sería, muchos lo conocen como V-bota, ¿sí? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo debido a que la velocidad inicial va a ser 0. La velocidad final va a ser la aceleración 9,8 por el tiempo que hemos hallado en la altura, con los datos que nos daban de la altura, y que nos salió 2,16. Entonces,
Después de haber realizado el reemplazamiento de los valores, solamente pasamos a efectuar. Una vez de efectuar, vemos que la velocidad final va a ser 21,23 metros sobre segundo. Esa va a ser la velocidad final con la que va a tener el clavadista. Ahora pasamos a la última parte, a la última pregunta a los que nos pide. Dice, si la rapidez del sonido es de 340 metros sobre segundo, la velocidad del sonido va a ser, como nos dice el enunciado, va a ser de 340 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto se va a demorar el espectador en escuchar el sonido que produce el clavadista con el agua? Vemos y ponemos que vamos a tener una altura. La velocidad del sonido por el tiempo del sonido. ¿Sí? El tiempo de sonido va a ser igual a la altura sobre la velocidad del sonido. Esto va a ser igual a ¿qué? Que la altura va a ser 23 metros. La velocidad del sonido va a ser 340 metros sobre segundo. Entonces tenemos que el tiempo va a ser... Entonces tenemos que el tiempo de sonido va a ser de 0,0676 segundos. El tiempo total va a ser el tiempo en que se demora en caer el clavadista, que es 2,16, y el tiempo del sonido lo que se va a demorar en llegar al espectador, de 0,0676 segundos. Entonces, ¿qué es lo que nos decía la pregunta número C? Nos decía, ¿en qué tiempo desde que el clavadista se tiró del puente, el espectador va a escuchar el sonido que pueda producir con el agua? Entonces tenemos que observar que, ¿por qué sumamos 2,16 segundos? Que es el tiempo en el que se demora el clavadista. Es el tiempo que se demora el clavadista en llegar al agua. Vemos que 2,16 segundos es el tiempo en que se demora en llegar. Pero también vamos a observar que al momento de impactar, el sonido también va a regresar al espectador o a los espectadores. Por eso que se suma 2,16 segundos con 0,0676 segundos, que es el tiempo de sonido. Haciendo el tiempo total en que el espectador va a escuchar el sonido sea de 2,22 segundos. Eso sería todo en lo que es este ejercicio.